arrancar con nuestro tema de hoy, que tenemos que ver integración de funciones irracionales. En integración de funciones irracionales tenemos varios casos para distinguir, ¿sí? El caso de las funciones irracionales monómicas, que lo que se ve que la variable independiente está afectada por una exponencia fraccionaria o por un radical, donde lo que vamos a hacer es transformar esta función irracional en una función racional para poder resolverla, para poder resolver esta integral. Ahora, si vamos a transformar el integrando en una función racional, la idea es que luego de esto vamos a hacer como un link al caso de integración de funciones racionales y vamos a resolver mediante ese método. O sea, que planteamos una sustitución de variables teniendo en cuenta de que se trata de un caso de irracionales monómicas, pero sí, luego vamos a resolver mediante integración de funciones racionales, o sea, como el cociente de dos polinomios. Entonces, detectamos en nuestro primer caso, ¿sí?, la variable x elevado a un exponente fraccionario. Entonces decimos que tenemos una función irracional de sus argumentos, donde los exponentes de la variable m, n, p, q, r, s y todos los que hubiera, son números enteros. Entonces la sustitución que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a decir que x es igual a t a la alfa, donde a partir de esta igualdad vamos a poder calcular el diferencial. Entonces, el diferencial x va a ser igual a ¿qué? A la derivada de t a la alfa por t a la alfa menos 1, por el diferencial t. Y alfa va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. Recuerden que el mínimo común múltiplo es lo mismo que el denominador común, ¿sí? Es el producto de todos los factores, los comunes y no comunes, y de los comunes elevados al mayor exponente. Al sustituir, ¿sí?, por x igual a t a la alfa y su correspondiente diferencial x, nos va a quedar una función racional de sus argumentos. Fíjense que acá tenemos t a la alfa, ¿sí?, el mínimo común múltiplo es n por q, así sucesivamente, por s, ¿sí? Entonces tenemos t a la alfa multiplicado por ¿qué cosa? M sobre n, o sea, esta potencia fraccional. En el siguiente término tenemos t a la alfa multiplicado por p sobre q, la siguiente potencia fraccional. Así sucesivamente hasta llegar a t a la alfa, que está multiplicado por r a la s. Eso nos va a permitir hacer ¿qué cosa? Simplificar, ¿sí?, esta potencia n con este denominador n, acá q con q, acá S con S. Entonces, ¿qué obtenemos? Una función racional de sus argumentos, porque simplemente ¿qué nos queda? T elevado a un numerito que resulta de este producto, acá también T a un numerito que resulta del producto, ¿sí?, de todos los factores que no han sido simplificados. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo resolvemos en este caso con este tipo de sustitución. Tenemos la integral del diferencial x dividido x a la 1/3 menos x a la 1/2. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el caso, ¿sí? Descartamos integración inmediata, integración por descomposición, sustitución, partes, integración de funciones racionales. Y llegamos a este caso. Entonces detectamos que x está elevado a una potencia fraccionaria o está afectado por un radical. Entonces decimos que vamos a calcular el valor de alfa para sustituir por x igual a t al alfa y además calcular su diferencial a partir de esta igualdad. Entonces, denominadores, tenemos 3 y 2. Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 3 y 2, ¿sí? Va a ser 3 y 2 son
números primos, así que directamente hacemos 3 por 2, el mínimo común múltiplo es 6. Entonces la sustitución va a ser igual a x a t a la sexta, donde el diferencial va a ser igual al diferencial x igualado a la derivada de t a la sexta, que es 6 por t a la quinta, por el diferencial t. Vamos a sustituir entonces por esto que hemos calculado, pero para que poder sustituir de modo equivalente tenemos que tener en cuenta qué cosa. Que acá tenemos x a la 1/3, ¿sí? Entonces, si x es igual a t a la sexta, ¿sí? Y yo quiero sacar la equivalencia para x a la 1/3, ¿qué hago? Elevo al 1/3 ambos miembros, y entonces nos queda que x a la 1/3 es igual a t a la sexta sobre 3, lo que es igual a t al cuadrado. Esto que estamos haciendo acá es lo que propone acá la metodología, ¿sí? Solamente estamos haciendo el cálculo fuera, ¿sí?, del símbolo integral para reemplazar directamente. Entonces, x a la 1/3 es igual a t al cuadrado, ¿sí? X a la 1/3 acá lo reemplazo por t al cuadrado. Luego vemos que tenemos x a la 1/2. Entonces, para encontrar una expresión equivalente, elevamos a la 1/2 ambos miembros y nos queda que x a la 1/2 es igual a t a la 6 sobre 2, que eso es igual a t al cubo. Entonces, x a la 1/2 lo reemplazamos por t al cubo. Y por último, ¿sí?, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tener bueno, ya lo habíamos calculado acá, ¿sí? Tenemos cuál es el diferencial x. Entonces vamos a reemplazar el diferencial x por 6t a la quinta diferencial t. El 6 lo sacamos como constante fuera del símbolo integral y nos queda t a la quinta diferencial t. Luego de eso, ¿sí?, podemos ver que en el denominador podemos sacar un factor común. Antes de proseguir con esa idea, ven que acá nos quedó la integral expresada como una función racional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un link al caso de integración de funciones racionales, y vamos a tener en cuenta todo lo que hemos visto en la integración de las funciones racionales. En este caso, vemos que podemos sacar un factor común en el denominador, ¿sí? Podemos sacar t cuadrado y nos queda como factor de 1 menos t. Entonces, vamos a poder simplificar t cuadrado con t a la quinta, que nos queda t al cubo. Además, vieron que cuando vimos el caso de integración de funciones racionales, tenemos que tener en cuenta dejar el polinomio del denominador, ¿sí?, el coeficiente, al término principal. El coeficiente principal tiene que tener signo positivo. Entonces realizamos esa transformación y vamos a sacar factor común menos 1, de modo de simplemente, ¿sí?, como acá está afectado por menos 1, sacamos menos 1 del factor común y nos queda t menos 1. Como el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a dividir. Entonces, para dividir, escribimos el polinomio dividendo, ¿sí?, divisor, calculamos el cociente, determinamos el resto y reescribimos, ¿sí?, el polinomio. Entonces, vamos a reemplazar t cubo sobre t menos 1 por esta expresión, ¿sí? ¿Qué nos queda? Un polinomio cociente, escribimos acá el polinomio cociente, más el resto sobre el divisor, que es igual a esta expresión fraccional. El resto es 1, el divisor es t menos 1. Entonces, a partir de acá, vemos que nos quedó, ¿sí?, una integral que se puede integrar cada uno de sus términos directamente por tabla. Entonces nos va a quedar menos 6 por t cuadrado se integra como potencia, nos queda t cubo sobre 3, más
t también lo integramos como potencia, nos queda t cuadrado sobre 2, más la integral del diferencial t nos queda t, más la integral de esta expresión, 1 sobre t menos 1, la integramos por logaritmo, entonces nos queda logaritmo de t menos 1, eso lo integramos por segunda columna de la tabla, ¿sí? La derivada de t menos 1 es 1, así que no tenemos que hacer más nada, simplemente integrar, más la constante de integración. Como t es la variable que utilizamos para realizar la sustitución, no es la variable original del cálculo, tenemos que volver a la variable x, entonces nosotros habíamos partido para resolver de que x es igual a t a la sexta, entonces vamos a despejar t, y entonces t va a ser igual a x a la 1/6. Vamos a buscar expresiones equivalentes para las t que tenemos acá. Tenemos t cubo, t cuadrado, bueno, acá t y t podemos reemplazar directamente. Entonces, a esta expresión la elevamos al cubo a ambos miembros para poder reemplazar t cubo. Entonces nos queda, si elevamos, nos queda t cubo es igual a x a la 3 sobre 6, y eso va a ser igual a x a la 1/2. Entonces, a t cubo lo reemplazamos por x a la 1/2, y a t al cuadrado elevamos a ambos miembros al cuadrado, entonces nos queda t cuadrado es igual a x a la 2/3, eso va a ser igual a x a la 1/3, y entonces vamos a reemplazar t cuadrado por x a la 1/3. T y t directamente la vamos a reemplazar por x a la 1/6, que era lo que habíamos determinado al despejar t. Entonces nos queda esta expresión, y lo único que nos falta hacer es distribuir menos 6 en cada uno de los términos y simplificar cuando sea el caso. Entonces nos queda menos 6 sobre 3, nos va a quedar menos 2 por x a la 1/2, menos 6 dividido 2 nos queda menos 3 por x a la 1/3, menos 6 por x a la 1/6, menos 6 por logaritmo natural de x a la 1/6 menos 1, más la constante de integración. Entonces tenemos lista el resultado de esta integral. Siempre vieron que yo les digo, les doy de ejemplo, son los más simples para entender la idea de lo que les estoy proponiendo, ¿sí? Después esto se puede complicar teniendo en cuenta que cuando les queda la función racional para integrar, ¿sí? Acá les queda esta función racional para integrar, o esta, ¿sí? Estadios que lo hayan calculado, pueden tener el caso de que raíces reales y simples, raíces reales y múltiples, raíces complejas conjugadas simples, les pueden quedar combinaciones, o sea, puede quedar de lo más simple de todo, como fue este caso, ¿sí? Que en realidad no, lo único que hubo que hacer es dividir y a partir de ahí pudimos integrar directamente, o pueden tener que realizar la descomposición en fracciones simples y todo el trabajo algebraico que requiere cada uno de los casos o combinaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Identificamos que tenemos en el integrando, ¿sí?, expresiones o x elevado a alguna potencia fraccionaria o afectado por un radical. Reconocemos el caso, decimos vamos a hacer esta sustitución, x es igual a t al alfa. Para eso determinamos el valor de alfa, que dijimos que era el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. ¿Sí? Acá la fracción sería 1/4 y acá la fracción sería 1/2. Entonces, entre 4 y 2, el mínimo común múltiplo va a ser 4, porque 4 es 2 al cuadrado, y 2, bueno, 2 es un número primo, entonces el producto de los factores comunes y no comunes elevado al mayor exponente solamente nos queda 2 al cuadrado, alfa será igual a 4. Entonces vamos a sustituir, x va a ser igual a t a la cuarta, y el diferencial x va a ser igual a, derivamos t a la cuarta y nos queda
4t al cubo diferencial t. Ya tenemos x igual a t a la cuarta, tenemos su diferencial, vamos a ver de reemplazar, pero calculando ¿sí? las expresiones equivalentes para los radicales que tenemos acá en el integral. Entonces, para x a la 1/4, elevamos ambos miembros a 1/4, y entonces nos queda x a la 1/4 es igual a t a la 4 sobre 4, eso es igual a t. Entonces, la raíz cuarta de x la vamos a reemplazar por t. Luego, necesitamos determinar ¿sí? la equivalencia para la sustitución de x a la 1/2. Entonces, elevamos ambos miembros a la 1/2, entonces x a la 1/2 va a ser igual a t a la 4 sobre 2, y eso va a ser igual a t al cuadrado. Entonces, este radical lo reemplazamos por t al cuadrado. 1 menos y 1 más quedan tal cual estaban. Lo único que nos falta reemplazar acá, ¿qué es? El diferencial x. El diferencial x habíamos dicho que es igual a 4t cubo diferencial t. Entonces, el 4 va fuera del símbolo integral. Luego nos queda en el numerador t cubo por diferencial t. A partir de acá, según lo que nos quedó, bajo el símbolo integral vamos a realizar trabajo algebraico. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Distribuimos t cubo en el numerador. ¿Sí? Entonces nos queda 1 por t cubo, y menos t por t cubo menos t a la cuarta. 1 más t cuadrado en el denominador queda como está, el diferencial t queda como está, el 4 también queda como está. Luego de hacer esto, ¿sí? Vemos que el grado de polinomio numerador es mayor que el grado de polinomio denominador, por lo que vamos a proceder a dividir. Entonces, al dividir nos queda ¿sí? un polinomio cociente, y tenemos que expresar el polinomio cociente más el resto sobre el divisor para reemplazar por ese integrando. Entonces nos va a quedar el 4 estaba afuera. Polinomio cociente, t cuadrado más t más 1. Lo colocamos acá. Más el resto, como el resto es menos t menos 1, sacamos factor común menos 1, entonces nos queda menos. El resto que queda positivo sobre el divisor, que es t cuadrado más 1. Entonces expresamos, ¿sí? Según esta posibilidad que nos da haber dividido, y vamos a proceder ¿sí? a integrar. Por un lado, esto tenemos que integrarlo ¿sí? directamente como potencia, o sea, está listo para integrar. Y acá, esta expresión t más 1 sobre t cuadrado más 1, vemos que las raíces del polinomio denominador son complejas conjugadas simples. Si nos preguntamos cuál es la derivada del denominador, decimos que es t. Entonces eso nos da idea de que vamos a descomponer esta integral en dos integrales. Como la derivada del denominador solamente tiene la variable, no tiene sumando ni restando nada más, entonces directamente nos va a quedar menos la integral, o sea, menos t sobre t cuadrado más 1, que es esta integral, y otra integral menos 1 sobre t cuadrado más 1, ¿sí? Que es el que corresponde a esta expresión. Entonces, como la derivada del denominador es 2t, y nosotros solamente tenemos t acá en el numerador, ¿qué hacemos? Agregamos el 2 y compensamos el 2, y luego vamos a ver de resolver por logaritmo. Esto de agregar el 2 y compensar el 2 es mirando para resolver directamente por tabla por la segunda columna. Pero si no está tan claro, ¿sí? Lo pueden realizar por sustitución, el resultado es el mismo. Entonces, a partir de esto tenemos todo listo para integrar. Entonces, integramos menos t cuadrado como potencia, nos queda menos t cubo sobre 3. T lo integramos como potencia, entonces nos queda más t cuadrado sobre 2. La integral del diferencial t nos da t. La integral de, tendríamos que poner menos un medio integral de 2t sobre t cuadrado más 1, nos queda
como logaritmo de t cuadrado más 1 multiplicado por 1/2, menos la integral de esta expresión, que se integra por arco tangente, más la constante de integración. Entonces, ya tenemos todo integrado. ¿Qué nos falta ahora? Volver a la variable original. Nuestra sustitución propuesta había sido que x es igual a t a la cuarta. Así que de acá vamos a despejar t. Entonces t va a ser igual a x a la 1/4 o a la raíz cuarta de x. Y vamos a sustituir, pero vamos a buscar la equivalencia para las potencias que tenemos de t. Entonces, nos basamos en esta igualdad. Vamos a buscar la equivalencia para t al cubo. Entonces, t cubo va a ser igual a x a la 3/4, que lo tenemos acá. Entonces, t cubo lo reemplazamos por x a la 3/4. El 4 lo dejamos como está, el denominador como está. Luego, necesitamos reemplazar t cuadrado. Buscamos la equivalencia para t cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado t, nos queda t cuadrado es igual a x a la 2/4, y eso es igual a x a la 1/2. Entonces, t cuadrado lo reemplazamos por x a la 1/2. Acá tenemos que reemplazar t. T es igual a x a la 1/4. Y en este caso tenemos que reemplazar por t cuadrado, que ya lo habíamos calculado, que es igual a x a la 1/2. El resto queda como está. Y por último nos queda el arco tangente de t, y t es igual a x a la 1/4, reemplazamos por x a la 1/4, y por último agregamos la constante de integración. ¿Qué nos queda por hacer luego de esto? Distribuir el 4 en cada uno de estos términos, simplificar cuando corresponde. Entonces acá nos va a quedar 4 por esta expresión, nos queda menos 4/3 x a la 3/4. 4 por esta expresión nos queda 4/2, eso es igual a 2, x a la 1/2. Acá 4x a la 1/4 menos, y acá multiplicamos 4 dividido 2, nos queda 2 por logaritmo natural de x a la 1/2 más 1, menos 4 al cotangente de x a la 1/4, más la constante de integración. Podrán observar, o habrán observado, que hemos dejado los resultados de los cálculos de las integrales con la variable elevado a la potencia fraccionaria. También podría expresarse esa potencia fraccionaria como radical, o como radicales en cada caso. Esto, ¿sí?, lo harán o lo verán de acuerdo a lo que su profesor del práctico les indique. Entonces, acá tienen otro ejemplo más, que yo no lo voy a comentar ahora, lo voy a dejar para que ustedes lo sigan, ¿sí?, que nos lleva a un caso de una función racional donde las raíces del polinomio denominador son complejas conjugadas simples. Entonces tienen que hacer bastante trabajo algebraico. Y no solo son complejas conjugadas simples, sino que en el proceso de transformación para tener la expresión del arco tangente, no solo tienen que buscar la expresión al cuadrado, sino que además tienen que conseguir el 1, porque según los ejemplos que nosotros habíamos visto en integración de funciones racionales, no había aparecido, no les había propuesto un caso donde el 1 no se formara prácticamente a partir de hacer este trabajo de buscar el cuadrado, ¿sí? Habían tenido todas las expresiones que ya les quedaba el 1. En este caso no queda directamente, esto requiere más trabajo algebraico, ¿sí? Por eso se los dejo para que ustedes los miren tranquilos y detenidamente, porque requiere todo un proceso de transformación, no es solamente dividir por 3/4, sino que además del 3/4 que queda en este denominador, luego hay que transformarlo para poder expresar un cuadrado, ¿sí? Miren todo lo que hay que hacer. Para luego, ¿sí?, poder integrar, obtener las expresiones vistas para integrar mediante tangente y logaritmo. Así que se los dejo para que lo sigan. Seguramente en el práctico habrán visto alguno de estos casos. Siempre está bueno tener
más de un ejemplo resuelto como para incorporar bien todo este manejo que hay que hacer. Y vamos acá les dejo también otros ejercicios para resolver. Siempre tienen las respuestas, no hay que mirar las respuestas, no hay que basar el cálculo en las respuestas, sino utilizar todos los procedimientos aprendidos y luego verificar si llegan a esos resultados y si no, revisar. Vamos a ver otro caso, que decimos que es el caso B, donde las expresiones irracionales que aparecen son binómicas. ¿Qué quiere decir que son binómicas? Que hay una suma, ¿sí? Entonces, ¿qué es la expresión que va a estar afectada por una potencia fraccionaria? Es del tipo AX más B. Entonces, esta es una función irracional de sus argumentos, está elevada a potencias fraccionarias o contiene radicales, y entonces vamos a considerar los valores, vamos a considerar que los valores mn, pq, así sucesivamente, hasta rs, que son las potencias fraccionarias, ¿sí? Son números enteros, y vamos a realizar la siguiente sustitución. Vamos a decir que AX más B, que es la base de la potencia fraccionaria, la vamos a sustituir por T a la alfa. Entonces, de este planteo vamos a despejar X, entonces despejando, ¿sí? B pasa restando, A pasa dividiendo, nos queda esta expresión, y a partir de esta expresión vamos a calcular el diferencial X. Entonces, el diferencial X va a ser igual a ¿qué? A la derivada de esta expresión por el diferencial t. Ahora, la derivada de esta expresión, si miramos 1 sobre a como una constante, es igual a la constante por la derivada de la función, o sea, la derivada de t a la alfa menos b. La derivada de t a la alfa, que es igual a alfa por t a la alfa menos 1, y la derivada de b es 0. Así que nos queda que el diferencial x es igual a 1 sobre a por alfa por t al alfa menos 1 diferencial t. El valor de alfa sigue estando dado por el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. Entonces, si sustituimos, ¿sí? Por esta sustitución propuesta y el diferencial que hemos calculado, vamos a tener una función racional de sus argumentos, ¿sí? Y vamos a considerar que vamos a simplificar, ¿sí? N por Q, puntos suspensivos, hasta S corresponde a alfa, ¿sí? N por Q, puntos suspensivos, hasta F, ese es el denominador común de los denominadores de los exponentes fraccionarios o mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, tenemos alfa elevado o multiplicado por m sobre n, donde vamos a simplificar n. Acá tenemos alfa multiplicado por p sobre q, donde vamos a simplificar q. Y por último, tenemos alfa multiplicado por r sobre s, donde vamos a simplificar s y s. Y entonces obtenemos, ¿sí? Esa expresión racional de sus argumentos. Vamos a ver un ejemplo para darle mayor claridad al caso. Reconocemos que tenemos bajo el signo radical o afectado a una potencia fraccionaria x más 1, ¿sí? Una expresión binómica. Entonces vamos a sustituir. ¿Cómo sustituimos? Vamos a decir que ax más b es igual a t al alfa, o sea que x más 1 va a ser igual a t al alfa. ¿Cuál va a ser el valor de alfa? Bueno, como es la única potencia fraccionaria o radical que tenemos, y a la 1 medio o raíz cuadrada, entonces alfa va a ser igual a 2. Entonces, x más 1 es igual a t al cuadrado. De esta expresión despejamos x, entonces el 1 pasa restando a t cuadrado, y de esta expresión vamos a calcular el diferencial x. Entonces, miembro izquierdo diferencial x es igual a la derivada de t cuadrado menos 1, que es 2t, por el diferencial t. Vamos a buscar una expresión equivalente para este radical, ¿sí? Entonces, si tenemos nuestra sustitución, dice que es x más 1 es igual a t al cuadrado. Si buscamos la equivalencia para
x más 1 a la 1 medio, ¿sí? Elevamos a 1 medio a ambos miembros y nos queda x más 1 a la 1 medio, es igual a, entonces x a la más 1 a la 1 medio va a ser igual a t al cuadrado sobre 2 y eso va a ser igual a t. Entonces podríamos reemplazar, ¿sí?, esta expresión por t. También, ¿qué podemos hacer? Que se los muestro ahora, no se los mostré en el caso anterior, pero es una situación viable, es si x más 1 es igual a t al cuadrado, directamente puedo poner acá, bajo el símbolo radical, t al cuadrado, ¿sí? Entonces, simplificando índice con potencia, tendremos t. Evidentemente, tenemos que llegar a la misma sustitución. Entonces, simplificamos índice con potencia o simplemente sustituimos, ¿sí?, por t este radical. La cuestión es que nos va a quedar esta t que tenemos acá por la t que nos surge acá, entonces vamos a tener t cuadrado. Ahora, todo esto verde, ¿qué es? Es la sustitución del diferencial x, ¿sí? Vamos a decir que el diferencial x dijimos que es igual a 2t diferencial t. El 2 lo sacamos fuera del símbolo radical. El t lo ponemos acá, diferencial t. Entonces, reduciendo esto, ¿cómo nos queda? 2 integral de t por t cuadrado sobre t cuadrado, ¿sí? Acá la x, me faltó comentar que la x, ¿por qué la vamos a reemplazar? Dijimos que x es igual a t cuadrado menos 1. Entonces reemplazamos acá por t cuadrado menos 1. Entonces t cuadrado menos 1 más 2 nos va a quedar como t cuadrado más 1. Entonces ya hemos sustituido, ¿sí?, el radical, la x y el diferencial x. Tenemos esta expresión. Ya tenemos la función racional. Ahora, tenemos un cociente de polinomios donde los grados de los polinomios numerador y denominador, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir. Dividimos y entonces vamos a reexpresar esta función racional teniendo en cuenta el cociente más el resto, que acá sería menos 1, sobre el divisor. Y en este caso nos queda para integrar en forma inmediata luego de haber dividido, ¿sí? Entonces distribuimos el 2, 2 por 1 nos queda 2, y la integral de 2 diferencial t nos queda 2t, menos, ¿sí?, 2 por esta expresión, nos va a quedar la integral 2 integral de esta expresión, entonces resolvemos mediante arco tangente. Entonces nos queda el cotangente de t más la constante de integración. Y por supuesto, como t no es la variable original, volvemos a la variable original, que es x. Habíamos dicho que x más 1 era igual a t al cuadrado, así que de esta expresión vamos a despejar t. Entonces, t va a ser igual a x más 1 a la 1 medio. Entonces, no necesitamos buscar equivalencias, solamente tenemos que reemplazar t que está elevado a la 1. Entonces nos queda 2 por x más 1 a la 1 medio, menos 2 por arco tangente de x más 1 a la 1 medio, más la constante de integración. Entonces, ahí estaría lista esta integral. Acá tienen dos casos más para resolver. Fíjense que los binomios, ¿sí?, que se repiten en cada uno de los radicales corresponden siempre al mismo. Acá hay más casos para practicar, ¿sí?, donde tenemos irracionales monómicas e irracionales binómicas. Ustedes, bueno, tendrán que ver cómo, ¿sí?, resolver en cada caso. En el caso C, que es otro caso que tenemos que distinguir, ¿sí?, las irracionales que aparecen, ¿sí?, son binómicas, pero son del tipo de los que se llaman binomios diferenciales. Y vamos a aplicar el método de Chebyshev para resolver. Fíjense el aspecto. Acá tenemos un binomio, ¿sí?, pero además tenemos, ¿sí?, acompañando
a la expresión del binomio, una x a la m por fuera. Dentro del binomio la x está elevado a la m, y además este binomio está elevado a la p. ¿Sí? Siempre todos estos números, m, a, b, n, p, son números, como les dije, se refieren a constantes. Entonces, ¿qué caso se puede presentar? Que p sea un número entero, entonces en ese caso estaremos con el caso anterior. Caso B. Si p no es un número entero, entonces lo que vamos a realizar es una operación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumarle al valor de m 1 y lo vamos a dividir, ¿sí? Al m más 1 lo vamos a dividir en. O sea, el valor de m, ¿qué es? El valor del exponente de la x que no está, ¿sí?, integrando el binomio, que está por fuera del binomio. Entonces, ese es el valor de la potencia n. Y n es la potencia de la x que está dentro de lo que es el binomio, ¿sí? Entonces, n es el otro número que tenemos en cuenta. Entonces, si hacemos m más 1 dividido n, y ese número es un número entero, entonces vamos a proceder a una sustitución como esta. ¿Qué vamos a hacer? A más bx a la n lo sustituimos por t a la alfa, que es exactamente esta expresión, la sustituimos por t a la alfa. Ahora, si esta operación m más n sobre n no es un número entero, lo que vamos a hacer a esta fracción es sumarle el valor de p, que es la potencia que tiene el binomio. Entonces, si al sumarlo es un número entero, entonces la sustitución que vamos a realizar corresponde a a por x a la menos n más b. ¿Sí? Esto se obtiene sacando factor común x a la n de esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? A por x a la menos n más b. Y eso lo vamos a sustituir por t a la alfa. Alfa siempre que es el denominador de la fracción p. Bueno, este caso, ¿sí?, según lo que se ve acá, se pone bastante más complejo, ¿sí?, que las sustituciones, que los casos anteriores, ¿sí?, porque vamos a tener que sustituir a x a la m, x a la n, el diferencial x, por expresiones que son más complejas que lo que veníamos haciendo. Este caso lo dejo para que lo vean en el práctico. Acá les comparto el link a 2 videos, ¿sí?, donde tienen resuelto cada uno de estos casos, caso 2 y caso 3, porque el caso anterior ya lo habíamos visto con nóminas irracionales binómicas, en el caso B. Bueno, y con esto terminamos lo que es integración de funciones irracionales, y nos faltaría ver el caso de la integración de funciones trigonométricas. Para integrar funciones trigonométricas contamos con un teorema que se llama teorema general, donde tenemos que reconocer, para integrar de esta forma, mediante este teorema, que en la integral, bajo el símbolo integral, tenemos sumas, restas, productos o cocientes y o cocientes de senos y cosenos. Entonces, tenemos una función racional de sus argumentos. Y entonces vamos a poder calcular la integral por sustitución, ¿sí? O sea, una función racional de sus argumentos, ¿qué significa? Que tenemos senos, cosenos, ¿sí?, eventualmente tangentes, vinculadas por estas operaciones: suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a analizar cómo tendrían que ser, o cuáles tendrían que ser las sustituciones correspondientes a cada una de estas funciones. Seno, coseno y tangente, obviamente, también cómo se va a sustituir su diferencial. Entonces, vamos a partir de un triángulo rectángulo, considerando un arco medio. Un arco medio sería x sobre 2, donde uno de sus lados vale z y el otro vale 1. Entonces, la hipotenusa, considerando el teorema de Pitágoras, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de estos catetos. O sea, nos queda la raíz cuadrada de z cuadrado más 1.
Vamos a considerar dos identidades trigonométricas, el seno de 2x, que es igual a 2 por seno de x por coseno de x, y el coseno de 2x, que es igual al coseno de x al cuadrado menos el seno de x al cuadrado. Estas identidades trigonométricas las vamos a considerar, ¿sí?, en función de que el ángulo o arco medio que estamos considerando es x sobre 2. Entonces, en cada una de estas identidades trigonométricas vamos a reemplazar a x por x sobre 2 y vamos a obtener las identidades trigonométricas equivalentes para esta situación planteada. Entonces, reemplazamos acá por x sobre 2 y nos queda que el seno de x va a ser igual a 2 senos de x sobre 2 por coseno de x sobre 2, como nos quedó acá. Y si reemplazamos en esta otra identidad por x sobre 2, nos queda 2 por x sobre 2, o sea, coseno de x, va a ser igual al coseno de x sobre 2, todo eso al cuadrado, menos el seno de x sobre 2, todo eso al cuadrado, como nos queda en esta identidad. Entonces, con estas identidades que acabamos de determinar, según este planteo, vamos a ver de cómo tenemos que realizar las sustituciones correspondientes. Vamos a comenzar entonces trabajando con esta identidad y vamos a decir que el seno de x va a ser igual a 2 por, ¿sí?, el seno de x sobre 2, si vinculamos, ¿sí?, el ángulo con los lados del triángulo, vamos a decir que el seno de x sobre 2 que nos vincula el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces nos queda cateto opuesto sobre hipotenusa. Z sobre la raíz cuadrada de z al cuadrado más 1. Por, ahora el coseno de x sobre 2, mirando el triángulo, va a ser igual. El coseno nos vincula el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces nos va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más 1. Y luego, si operamos, nos va a quedar 2 por z por 1, 2z en el numerador, y raíz cuadrada de z cuadrado más 1 por raíz cuadrada de z cuadrado más 1, nos queda la raíz cuadrada de z cuadrado más 1 al cuadrado, donde simplificamos índice con potencia y nos queda z cuadrado más 1 en el denominador. Entonces ya tenemos la sustitución para el seno de x, que es 2z sobre z cuadrado más 1. Vamos a ver, ¿sí?, vamos a trabajar ahora con el coseno de x. Entonces vamos a decir que el coseno de x va a ser igual al coseno de x sobre 2 al cuadrado. Vimos que el coseno que nos vincula, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Distribuimos la potencia entre el numerador y el denominador. 1 al cuadrado nos queda 1, ¿sí?, y en el denominador nos queda expresado, ¿sí?, la raíz cuadrada de z cuadrado más 1 al cuadrado. Que luego vamos a simplificar índice con potencia y entonces nos queda este primer término. Seguimos, dice menos, ponemos menos acá, el seno de x sobre 2 al cuadrado. Entonces, el seno nos vincula el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nos queda z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más 1, y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, distribuimos el cuadrado, ¿sí? La potencia cumple con la propiedad distributiva respecto de la división, entonces nos queda z cuadrado en el numerador y la raíz cuadrada de z cuadrada más 1 en el denominador elevado al cuadrado, lo que nos da por resultado z cuadrado más 1. Entonces, trabajamos algebraicamente. Acá tenemos una suma algebraica, los denominadores de las fracciones son iguales, simplemente sumamos o restamos en este caso los numeradores. Entonces nos queda que el coseno de x va a ser igual a 1 menos z al cuadrado sobre z cuadrado más 1. Habiendo calculado, determinado, ¿sí?, las sustituciones para el seno de x y coseno de x, podemos, ¿sí?, teniendo en cuenta que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x, determinar la sustitución para la tangente de x. Entonces,
seno de x, colocamos la expresión en el numerador, coseno de x, colocamos la expresión en el denominador, simplificamos z cuadrado más 1 y z cuadrado más 1, o sea, simplificamos denominador con denominador, y nos queda por resultado, ¿sí?, 2z sobre 1 menos z cuadrado como sustitución. Además, la tangente de x sobre 2, ¿sí?, vincula el cateto opuesto con el cateto adyacente, o sea, es z sobre 1. Entonces nos queda que la tangente de x sobre 2 es igual a z. De acá podemos despejar x. Entonces, x sobre 2 va a ser igual al arco tangente de z y x va a ser igual a 2 por el arco tangente de z. Y a partir de esta expresión podemos calcular el diferencial. Diferenciamos ambos miembros y entonces nos queda que el diferencial x va a ser igual a 2 por el diferencial o la derivada del arco tangente de z va a ser igual a 1 sobre 1 más z al cuadrado por el diferencial z. Así que tenemos una expresión por la cual sustituir el seno, otra expresión por la cual sustituir el coseno, la tangente, tenemos la tangente de x sobre 2 que es igual a z y además tenemos su diferencial. Entonces nos queda una integral donde tenemos una función racional de sus argumentos en función de la sustitución que hemos calculado, ¿sí? Para el seno de x, 2z sobre z cuadrado, para el coseno de x, 1 menos z cuadrado sobre z cuadrado más 1, para la tangente de x, 2z sobre 1 menos z cuadrado, y para el diferencial x, 2 sobre 1 más z cuadrado diferencial z. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo utilizamos este conocimiento. Tenemos que integrar 1 sobre seno de x diferencial x. Por supuesto, lo primero que hacemos es ver si podemos integrar por tabla, luego pasamos a la descomposición, a la sustitución de variables, luego a partes, integración de funciones racionales, irracionales. No corresponde a ninguno de esos casos, bueno, podemos pensar en integración de funciones trigonómetras. Entonces, identificamos, ¿sí?, en el integrando que tenemos una función racional de senos y cosenos, o cosenos, y vamos a proceder a reemplazar o a sustituir según la propuesta del teorema general. Sabemos que el seno de x es igual a 2z sobre z cuadrado más 1, y que el diferencial x es igual a 2 sobre z cuadrado más 1 diferencial z. Así que reemplazamos el seno de x por esta igualdad, y reemplazamos el diferencial x por esta igualdad. Una vez que hemos reemplazado todo, operamos algebraicamente. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar z cuadrado más 1 y z cuadrado más 1, y además 2 y 2. Y luego de reemplazar, ¿qué nos queda? La integral de 1 sobre z diferencial z, que como ustedes saben, se puede resolver mediante logaritmo. Entonces nos queda el logaritmo natural de z más la constante de integración, y como siempre, como tenemos una variable que nos permitió resolver la integral, pero no es la variable original del cálculo, vamos a volver a la variable original. Habíamos dicho que z es igual a ¿qué? A la tangente de x sobre 2. Así que z lo vamos a reemplazar por esa igualdad. Entonces nos queda logaritmo de la tangente de x sobre 2 más la constante de integración. Entonces está listo el caso. Por supuesto, como les digo siempre, este es el caso más simple, ¿sí? Los reemplazos que podemos llegar a hacer mediante el teorema general, o sea, al sustituir en el elemento de integración según las propuestas de sustitución del teorema general, puede quedar bastante más compleja, pero siempre lo que hay que hacer que es sustituir y operar algebraicamente hasta lograr una expresión mínima a partir de la cual ver cómo seguir procediendo para poder
hallar el resultado de la integral. En este caso pudimos integrar directamente, pero en general, como la idea es transformar una expresión de este tipo, ¿sí?, a una función racional del tipo cociente de polinomios, pueden presentarse cualquiera de los casos de integración de funciones racionales del tipo de cociente de polinomios. No es el único caso, ¿sí?, o la única forma en la que podríamos resolver o integrar funciones trigonométricas, ¿sí? Hay casos en los que no es conveniente utilizar el teorema general. El teorema general es conveniente utilizarlo cuando los senos, cosenos, ¿sí?, solamente están elevados a la potencia 1. En otros casos no va a ser conveniente. Y si se presentaran en otros casos como los que les voy a nombrar, bueno, las sustituciones convenientes van a ser las que les voy a proponer ahora. Tenemos el caso en que la potencia sea impar de seno o coseno, ¿sí?, o que el producto de potencias de seno y coseno tenga uno de ellos exponente impar. Entonces la sustitución va a partir de una identidad trigonométrica, que es esta: el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Si fuera alguno de estos dos casos, donde tenemos potencia par de seno o coseno, o un producto de potencias de seno y coseno con los dos exponentes pares, la sustitución correspondiente va a corresponder o va a estar dada por estas identidades trigonométricas, donde el coseno cuadrado de x es igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2x, y el seno cuadrado de x es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2x. ¿Sí? Siempre intenten acordarse de una de las dos identidades para diferenciar a la otra, ¿sí?, que cambia solamente el signo. Entonces, vamos a plantear cada uno de los casos, no los vamos a resolver en forma completa. Vamos a plantear, ¿sí?, en base a la propuesta de la sustitución según la identidad trigonométrica para cada caso. Entonces, reconocemos que tenemos una potencia de seno o coseno con exponente impar. En este caso tenemos una potencia de seno. Decimos que vamos a utilizar esta identidad trigonométrica para el reemplazo. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar y cómo? ¿Sí? Si acá tenemos un seno cubo, lo podemos expresar como seno cuadrado de x por seno de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a despejar de esta identidad? El seno cuadrado de x, que nos queda que es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Lo reemplazamos y vamos a tener en el integrando, vamos a poder observar que tenemos una función y su derivada. Si tomamos como que el coseno de x es la función, la derivada del coseno es menos el seno. Solamente difieren en una constante menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar acá? El método de sustitución de variables. Entonces, reconocemos el caso, potencia impar de seno o coseno, recurrimos a esta identidad, ¿sí?, despejamos según la función que tenemos acá, seno o coseno, y reemplazamos por su igualdad. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Recurrimos al método de sustitución de variable para resolver. Si tenemos el caso del producto de potencias de seno y coseno, uno de ellos con exponente impar, también vamos a recurrir a esta identidad trigonométrica. Entonces, al exponente, a la función que tiene exponente impar, es la que vamos a expresar, ¿sí?, como un producto de un cuadrado y lo que queda. Entonces, ¿cómo nos va a quedar este integrando? Vamos a decir que es igual. Integral del seno cuadrado de x queda como estaba, y el coseno cubo lo vamos a expresar como coseno cuadrado de x por coseno de x, por su diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Despejamos de la identidad del coseno cuadrado y nos queda que es igual a 1 menos seno cuadrado. Entonces, este coseno cuadrado, ¿sí?, corresponde a la función que estaba elevada a la potencia impar, lo vamos a reemplazar por la igualdad que acabamos de despejar, 1 menos seno cuadrado de x. Y a partir de acá
nuevamente vamos a recurrir al método de sustitución de variable, donde vemos que tenemos una función que será el seno de x y su derivada, o sea, la derivada del seno es el coseno. Entonces, si decimos que t es igual al seno de x, el diferencial t va a ser igual a qué? Al coseno de x diferencial x. ¿Sí? Entonces vamos a poder sustituir toda la expresión en función de la variable t. Bueno, entonces, en estos dos casos recurrimos a esta identidad, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta que sea el primer caso o el segundo caso, ¿sí? Siempre la que tiene la potencia impar es en función de lo que vamos a despejar esta identidad y vamos a sustituir, para luego resolver por el método de sustitución de variables. Si tuviéramos el caso de una potencia par de seno o coseno, como en este ejemplo tenemos coseno cuarto de x, ¿sí? Vamos a sustituir el coseno cuadrado de x por un medio más un medio el coseno de 2x. Ahora, como acá tenemos coseno cuarto, ¿qué tenemos que hacer? Reexpresar para poder hacer esta sustitución posible. Entonces, sabemos que el coseno cuarto de x lo podemos expresar como el coseno cuadrado de x elevado al cuadrado. Entonces, este coseno cuadrado lo vamos a sustituir por esta expresión. Entonces nos va a quedar la integral de un medio más un medio del coseno de 2x, esto elevado al cuadrado. A partir de acá, trabajo algebraico, la integración por tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tenemos que desarrollar el cuadrado del binomio. Entonces nos va a quedar un trinomio, ¿sí? Para integrar. Sí, a partir de acá pueden manejarlo muy bien al tema. Y el otro caso, cuando tenemos producto de seno y coseno con los dos exponentes pares, ¿sí? Vamos a recurrir a las sustituciones correspondientes. En este caso, como ambos exponentes pares son 2, directamente no hay que realizar transformaciones acá, directamente sustituimos por las igualdades de las identidades. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Nos van a quedar 4 términos. En algunos casos vamos a integrar directamente. En algún que otro caso nos va a quedar para realizar, ¿sí? Una sustitución trigonométrica, ¿sí? Que tiene que ver con lo que venimos haciendo, ¿sí? Nos va a quedar acá el coseno cuadrado de 2x. Bueno, haremos una nueva sustitución trigonométrica y tendremos más términos para integrar. Entonces, en estos dos casos, ¿sí? Recurrimos a las dos identidades, estas dos identidades para la sustitución, y eventualmente habrá que recurrir, ¿sí? A más identidades para seguir sustituyendo, pero no más que eso. Según lo que vimos, hay casos donde conviene utilizar el teorema general y casos donde no. Imagínense si acá quisieran utilizar el teorema general, les va a quedar la expresión que tenemos para el seno, para sustituir el seno elevado al cubo, se pone bastante más compleja. Y si además tenemos que sustituir el coseno, el diferencial, queda una expresión bastante difícil de manejar. Entonces, siempre que los senos y cosenos estén solamente elevados a la 1, en toda la expresión que está bajo el símbolo integral, vamos a recurrir al teorema general, a la sustitución propuesta en él. Y cuando bajo el símbolo integral tengamos alguno de los otros tipos de expresiones, como dijimos, potencia impar de seno o coseno, ¿sí? Potencia impar de seno o coseno, o potencia par de seno o coseno, o producto de potencias de seno y coseno en una con exponente impar, o el producto, pero con los dos exponentes pares, ¿sí? Si reconocemos alguna de esas situaciones bajo las expresiones de las integrales, entonces vamos a ir por ese camino. Vamos a sustituir según las identidades propuestas. Entonces, si bien estos casos, el 4, 5 y 6, no son los casos puros presentados para entender
cuál era el caso y la sustitución correspondiente, sí vamos a reconocer que tenemos un seno cubo. Siempre vamos a mirar los numeradores para estas sustituciones. Acá tenemos seno cubo, coseno cubo, coseno cubo. Entonces vamos a recurrir en los tres casos que les estoy planteando a la sustitución que tiene que ver con la potencia impar de seno o coseno. Entonces, con esto terminamos el caso de la integral indefinida, ¿sí? Vimos todos los métodos, casos de integración. La próxima clase vamos a continuar con lo que es integral definida.